Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Habían tomado semanas de planificación para organizar nuestra cena de aniversario. Había elegido su restaurante favorito, uno del que no había dejado de hablar desde nuestro tercer aniversario. La mesa estaba reservada junto a la ventana con vista al horizonte de la ciudad. Incluso había dado un paso extra y arreglado con el personal que trajeran una botella de vino con un lazo alrededor, su cosecha favorita. Cuando nos sentamos, todo parecía perfecto. Olivia sonrió con esa sonrisa familiar, la que solía iluminar mi mundo, y por un momento me permití creer que podríamos superar el bache que habíamos estado atravesando. Incluso me había esforzado por comprar un collar personalizado, una cadena delicada con un pequeño colgante grabado con la fecha de nuestra boda. Tenía mi discurso preparado, listo para recordarle todo lo que habíamos construido juntos. Pensé que la noche podría reavivar algo entre nosotros, que podría poner fin a la frialdad y la distancia que había sentido de su parte durante los últimos meses. Lo que no sabía era que Olivia tenía su propio discurso preparado, uno que destrozaría todo lo que creía saber sobre mi vida. A mitad de la cena, justo cuando llegó el vino y comencé a levantar mi copa para un brindis, ella se inclinó hacia adelante, su expresión inquietantemente calma. «Te he estado engañando durante 2 años», dijo, su voz firme y carente de emoción. «Y te estoy dejando». El mundo pareció inclinarse por un momento, y la copa en mi mano quedó suspendida en el aire. Esperé alguna señal de que estuviera bromeando, que tal vez esto fuera una especie de broma enferma de aniversario, pero su mirada no titubeó, y la fría claridad de sus palabras flotó en el aire como una densa niebla. Por un breve instante, sentí una abrumadora oleada de ira, traición y humillación, pero en lugar de dejar que esas emociones tomaran el control, hice algo que incluso me sorprendió a mí mismo, sonreí, levantando mi copa como si nada hubiera pasado. «Por tu nueva vida», dije, mi voz tan firme como la suya. Sus cejas se fruncieron ligeramente, el más pequeño destello de confusión cruzando su rostro. Ella había esperado lágrimas, gritos, tal vez incluso súplicas. No esperaba compostura. Me recosté en mi silla, tomando un sorbo deliberado de vino. Entonces, pregunté con calma, ¿te hace feliz él? Olivia se movió incómoda en su asiento. La fachada segura con la que había entrado se resquebrajaba ligeramente. «Es complicado», murmuró, evitando mi mirada. Esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba segura, pensó que estaba ascendiendo, dejando atrás una vida que consideraba predecible y aburrida, pero ahora, enfrentada a mi reacción inesperada, no parecía tan segura. El camarero se acercó con el menú de postres, ajeno al bomba emocional que Olivia acababa de detonar en la mesa. Ella lo despidió diciendo que no estaba interesada, pero yo levanté una mano. «Echaré un vistazo», dije casualmente, hojeando el menú como si nada hubiera pasado. Pedí una porción de tarta de queso para mí y un café. «Deberías probar el crème brûlée», dije, mirándola. Ella me miró incrédula. «¿Cómo puedes actuar como si esto no fuera gran cosa?» «Porque no lo es», respondí, dejando el menú a un lado. «Has tomado tu decisión, Olivia. No tiene sentido que me altere por eso ahora». Eso no era del todo cierto, por supuesto. Por dentro sentía como si mi corazón estuviera siendo desgarrado, pero no iba a darle la satisfacción de verme quebrarme. Cuando llegó el postre, me excusé para salir afuera. El aire era fresco, y tomé un momento para respirar profundamente, dejando que la noche calmara el caos en mi mente. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en años, Nathan, mi abogado. «Nathan», dije cuando contestó, «necesito tu ayuda esta noche». No hizo preguntas, eso era lo bueno de Nathan, entendía la gravedad de una situación sin necesitar cada detalle de inmediato. Simplemente me dijo que le enviara lo que tenía y que estaría listo para reunirse por la mañana. Con eso, hice una llamada más, esta vez a un investigador privado que había contratado meses atrás. Alan había estado vigilando a Olivia desde que noté por primera vez las noches tardías y su comportamiento reservado. «Está sucediendo», le dije, lo admitió. «Necesito todo lo que tenemos listo para usar». Alan me aseguró que todo estaba preparado, y sentí una pequeña medida de alivio. Al regresar a la mesa, encontré a Olivia mirando su teléfono,
su rostro iluminado por el tenue resplandor de la pantalla. Solo podía asumir que estaba enviándole mensajes a él, su nuevo y complicado compañero. ¿Cómo le explicarás esto a los niños?, pregunté, deslizándome de nuevo en mi asiento. Su rostro vaciló, y por primera vez esa noche pareció genuinamente insegura. Yo, no sé, dijo. Por supuesto que no lo sabía. Olivia había planeado esta traición hasta el último detalle, pero no había pensado en las consecuencias. No había considerado cómo afectaría a nuestros hijos, a nuestra familia. Mientras terminaba mi postre, me permití una pequeña sonrisa privada. Ella pensó que tenía la ventaja, que se alejaba de mí con la cabeza en alto, pero no tenía idea de lo que venía. De vuelta en la mesa, encontré a Olivia encorvada sobre su teléfono, su rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. Sus labios se movieron con la más leve insinuación de una sonrisa que estaba enviándole mensajes a él. Ya ni siquiera se molestaba en esconderlo. Al deslizarme de nuevo en mi asiento, la observé cuidadosamente, notando cada pequeño detalle, la forma en que sostenía su teléfono de manera protectora, el ligero rubor en sus mejillas, la evasión del contacto visual. Era como si ya me hubiera borrado de su vida. ¿Qué les dirás a los niños?, pregunté casualmente, rompiendo el silencio. Su cabeza se levantó de golpe, y por primera vez esa noche pareció genuinamente sorprendida. Lo resolveré, tartamudeó. La confianza que había exudado antes comenzaba a resquebrajarse, y podía ver las ruedas girando en su cabeza. No había pensado tan lejos, su plan no iba más allá de sus propios deseos egoístas. Lo resolverás, repetí, levantando una ceja. Eso es tranquilizador. Ella me fulminó con la mirada, su actitud defensiva emergiendo a la superficie. No necesitas hacer esto más difícil de lo que ya es. Reí entre dientes, sacudiendo la cabeza. ¿Más difícil para quién, Olivia? ¿Para ti? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. El camarero regresó para ver cómo estábamos, ajeno a la tensión que colgaba espesa en el aire. Olivia declinó el postre nuevamente, pero yo pedí un segundo café. No tenía ninguna intención de apresurar este momento. Mientras tomaba mi café, dejé que mi mente divagara, reflexionando sobre los meses que habían llevado a esta cena. Las señales habían estado ahí todo el tiempo, las noches tardías, las llamadas telefónicas secretas, la forma en que evitaba mi toque. Al principio, pensé que era solo una etapa difícil, algo por lo que todas las parejas pasan después de años de matrimonio. Había intentado hablar con ella, preguntarle qué estaba mal, pero siempre me desestimaba. Solo estoy cansada, decía, o, el trabajo ha sido estresante. Pero la verdad era mucho más insidiosa. Mientras yo estaba ocupado tratando de mantener unida a nuestra familia, ella estaba afuera construyendo una nueva vida con alguien más. Y sin embargo, a pesar de toda la evidencia, me había quedado en silencio. Me dije a mí mismo que necesitaba pruebas, que no podía enfrentarla sin saber toda la historia. Fue entonces cuando contraté a Alan, el investigador privado. Fue una de las decisiones más difíciles que había tomado, entregar mis sospechas a alguien más, permitirles que indagaran en la vida de mi esposa. Pero cuando Alan empezó a enviarme fotos de Olivia y su amante riendo juntos en un café, entrando a una habitación de hotel, besándose en un auto estacionado, supe que había tomado la decisión correcta. Tenía todo lo que necesitaba, fechas, horarios, recibos e incluso grabaciones de sus conversaciones. Ella pensó que me había superado, pero no tenía idea de cuánto sabía ya. Olivia se movió en su asiento, su incomodidad creciendo con cada segundo de silencio. ¿Por qué no estás enojado?, preguntó de repente, su voz teñida de frustración. ¿Por qué no estás gritando o haciendo algo? Dejé mi taza de café con cuidado, encontrándome con su mirada. ¿Cuál es el punto?, pregunté. Ya has tomado tu decisión. Enojarme no cambiará nada. Ella parpadeó, claramente desprevenida por mi calma. Solo, no esperaba que actuaras así. Me recosté en mi silla, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de mi boca. Pensaste que me derrumbaría, ¿verdad? Que haría una escena, te rogaría que te quedaras. Su silencio habló por sí solo. La verdad era que me había derrumbado meses atrás, cuando me di cuenta por primera vez de lo que estaba pasando.
Había pasado noches sin dormir preguntándome dónde me había equivocado, cuestionando cada momento de nuestro matrimonio. Pero ahora, sentado frente a ella, sentí una inesperada sensación de claridad. Esto no se trataba de mí, se trataba de ella, de su egoísmo, de su incapacidad para comprometerse, de su traición. Y no iba a dejar que me arrastrara con ella. El camarero regresó con la cuenta, y saqué mi billetera. Olivia comenzó a protestar, pero la interrumpí con un gesto. No te preocupes, dije, esta corre por mi cuenta. Frunció el ceño, claramente sospechando de mi comportamiento. ¿No tienes que actuar tan magnánimo? Magnánimo, repetí, riendo suavemente. Esa es una palabra grande para alguien que acaba de admitir que me engañó. Sus mejillas se sonrojaron y miró hacia otro lado, jugueteando con el borde del mantel. Mientras firmaba el recibo, la miré por última vez. Sabes, dije, mi tono ligero, me has dado mucho en qué pensar esta noche. Espero que él valiera la pena. Sus ojos se dirigieron a los míos, pero no esperé su respuesta. Me puse de pie, me puse la chaqueta sobre los hombros y caminé hacia la puerta. Al salir, respiré hondo, el aire fresco de la noche me envolvió. Saqué mi teléfono y marqué a Alan. ¿Lo admitió?, dije cuando contestó. Bien, respondió Alan, ¿cuál es el siguiente paso? Envíame todo, dije, fotos, videos, grabaciones. Quiero que todo esté organizado y listo para usar. Considéralo hecho, dijo Alan, terminando la llamada. Me quedé en la acera por un momento, mirando el letrero brillante del restaurante. Dentro, Olivia probablemente estaba preguntándose qué estaba tramando, su mente acelerada con posibilidades. No tenía idea de que estaba 10 pasos por delante, que había estado preparándome para este momento durante meses. Volví a entrar, deslizándome en mi asiento como si nada hubiera pasado. Olivia me miró, sus ojos entrecerrándose ligeramente. ¿Qué estabas haciendo ahí afuera?, preguntó. Sonreí, tomando mi taza de café. Solo disfrutando del aire fresco. El juego apenas había comenzado, y estaba listo para jugar. La puerta del restaurante se abrió, y un leve tintineo resonó en el aire. No necesitaba mirar para saber quién era. Había planeado este momento hasta el último detalle. Me recosté en mi silla, sonriendo mientras Olivia miraba hacia la entrada. Su rostro, ya pálido por la tensión entre nosotros, perdió todo color cuando lo vio entrar. No te vas todavía, dije, mi voz tranquila pero cargada de propósito. Su cabeza giró hacia mí, el pánico destellando en sus ojos. ¿Qué hiciste?, siseó, su voz baja pero temblorosa. Hice un gesto hacia el hombre que ahora estaba en la entrada, escaneando la sala. Pensé que era hora de una presentación adecuada. Después de todo, has estado viéndolo durante 2 años. Es justo que lo conozca, ¿no crees? Ella se congeló, su boca abriéndose y cerrándose como si buscara las palabras correctas, pero no había palabras que pudieran salvarla ahora. El hombre nos vio y se acercó, su paso confiado pero cauteloso. Claramente no sabía qué esperar, aunque podía ver un destello de emoción en sus ojos mientras se acercaba a la mujer que creía suya. David, lo saludé, poniéndome de pie y extendiendo una mano. Él dudó por un momento antes de estrecharla, su confusión evidente. Hola, dijo, mirando entre Olivia y yo. No esperaba esto. Yo tampoco, dije, sonriendo mientras le indicaba que tomara asiento. Pero la vida está llena de sorpresas, ¿no es así, David? David sacó una silla y se sentó, aún inseguro de qué estaba pasando. Olivia, por otro lado, parecía querer hundirse en el suelo. Sus manos aferraban el borde de la mesa, sus nudillos blancos. Marcus, comenzó, su voz tensa con una furia apenas contenida, esto es innecesario. La ignoré, dirigiendo mi atención a David. Entonces, dije, sirviéndole una copa de vino, tú eres el hombre con el que mi esposa ha estado viéndose a mis espaldas. ¿Cómo ha sido eso para ti? Los ojos de David se abrieron de par en par, y lanzó una mirada nerviosa a Olivia. Creo que ha habido un malentendido, tartamudeó. No hay malentendido, dije, mi tono lo suficientemente afilado como para cortar el aire. Sé todo,
las reuniones nocturnas, los hoteles, las mentiras. Confía en mí, David, he hecho mi tarea. Él miró a Olivia, su expresión pasando de la confusión a la acusación. Dijiste que ibas a decírselo, dijo, su voz baja pero tensa. Olivia negó con la cabeza, sus labios apretados en una línea fina. Este no es el momento ni el lugar, dijo entre dientes. Por el contrario, dije, recostándome en mi silla, este es el momento y el lugar perfectos. Has estado mintiéndonos a ambos durante años. Es hora de sacar todo a la luz. El camarero se acercó a nuestra mesa, su actitud alegre vacilando al percibir la tensión. Pedí otra botella de vino y una ronda de postres, ignorando el silencio incómodo que había caído sobre la mesa. Mientras esperábamos, decidí romper el hielo. Entonces, David, comencé, ¿qué fue lo que te llamó la atención de Olivia? Su encanto, su belleza, o tal vez su habilidad para mentir tan convincentemente. Marcus, espetó Olivia, su compostura deslizándose aún más. David, sin embargo, parecía genuinamente dividido. Pensé que estábamos construyendo algo real, dijo, sus ojos fijos en Olivia. Me dijiste que estabas atrapada en un matrimonio sin amor, que él no se preocupaba por ti. Levanté una ceja. ¿Es eso cierto? Y sin embargo, aquí estamos, celebrando nuestro aniversario. No parece muy carente de amor para mí. El rostro de Olivia ardía de humillación, sus manos temblando mientras sostenía su copa. No pensé que realmente aparecerías, murmuró, fulminando a David con la mirada. Bueno, recibí un mensaje diciendo que querías reunirte, dijo él, frunciendo el ceño. ¿No fuiste tú? No, no fui yo, espetó ella, su enojo ahora dirigido hacia mí. Tú organizaste esto, ¿verdad? Me encogí de hombros, tomando un sorbo de vino. Considéralo mi regalo de aniversario para mí mismo. Llegaron los postres, pero nadie los tocó. La tensión en la mesa era palpable, cada uno de nosotros atrapado en la intrincada red de mentiras y traición. Dime, David, dije, dejando mi tenedor, ¿te molesta que ella me haya estado mintiendo durante 2 años? David frunció el ceño, su confusión profundizándose. ¿2 años? Me dijo que esto comenzó hace 6 meses. Observé cómo el rostro de Olivia se desmoronaba, su narrativa cuidadosamente construida cayéndose a pedazos en tiempo real. No quería abrumarte, dijo débilmente. La expresión de David pasó del dolor a la ira. Nos has estado mintiendo a los dos, dijo, su voz elevándose. Bienvenido a mi mundo, dije, levantando mi copa en un brindis burlón. Olivia abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por primera vez esa noche, parecía completamente perdida. David se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Necesito aire, murmuró, dirigiéndose hacia la salida. Olivia se volvió hacia mí, sus ojos ardientes. ¿Qué demonios te pasa? A mí, dije, fingiendo inocencia. No soy yo quien destruyó nuestro matrimonio. Solo estoy limpiando el desastre que hiciste. El camarero regresó con la cuenta, sus ojos moviéndose nerviosamente entre nosotros. Le entregué mi tarjeta, ofreciendo una sonrisa cortés. Gracias por el excelente servicio, dije mientras Olivia hervía en silencio. Me puse de pie y me puse la chaqueta. Deberías ir tras él, dije, señalando hacia la puerta. No querrás perderlo ahora, ¿verdad? Su mirada podría haber quemado un agujero a través de mí, pero no me importó. El juego ya no estaba bajo su control, y ella lo sabía. Con eso, salí del restaurante, dejándola lidiar con las consecuencias de sus elecciones. Me quedé afuera del restaurante, apoyado contra la barandilla, observando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. El aire de la noche era fresco, trayendo los débiles sonidos del tráfico y las risas de un bar cercano. Respiré hondo, dejando que la tensión se aliviara de mis hombros. Dentro, el mundo cuidadosamente construido de Olivia se estaba desmoronando, y solo era cuestión de tiempo antes de que las grietas se volvieran irreversibles. Al girarme hacia el restaurante, vi a David parado justo afuera de la puerta, caminando de un lado a otro. Su rostro estaba pálido, su frente fruncida con una mezcla de enojo y confusión.
¿Estás bien ahí, David?, pregunté, manteniendo mi tono casual. Dejó de caminar y se volvió hacia mí, su mandíbula apretándose. ¿Qué estás jugando?, preguntó. ¿Por qué organizarías todo esto? ¿Organizarlo?, repetí, fingiendo pensar. No organicé nada. Solo pensé que ya era hora de que todos tuviéramos una conversación honesta, ya sabes, aclarar el aire. ¿Aclarar el aire?, espetó. Estás humillándola a ella y a mí. Levanté una ceja, cruzando los brazos. ¿Humillarte a ti? Has estado acostándote con mi esposa durante 2 años, David. Si alguien merece sentirse humillado, somos los dos. Abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo, su rostro enrojeciéndose. No podía discutir con la verdad. La puerta del restaurante se abrió de golpe, y Olivia salió furiosa, sus tacones resonando con enojo contra el pavimento. Su rostro estaba sonrojado, sus ojos ardiendo de furia. David, vámonos, dijo bruscamente, tomando su brazo. Él se soltó, retrocediendo. No, creo que me quedaré, dijo, su tono frío. Quiero escuchar qué más tiene que decir. La expresión de Olivia vaciló, su confianza tambaleándose. Se volvió hacia mí, su voz baja y venenosa. ¿Estás disfrutando esto, verdad? ¿Disfrutándolo?, pregunté, inclinando la cabeza. No particularmente. Preferiría estar pasando mi aniversario con alguien que realmente me respete. Su mandíbula se apretó, y por un momento pensé que podría arremeter. En cambio, respiró hondo, alisando las manos por el frente de su vestido. Has dejado tu punto claro, Marcus, dijo entre dientes. ¿Podemos parar esto ahora? Oh, apenas estoy comenzando, respondí, mi voz tranquila pero firme. Hice un gesto a David para que me siguiera de vuelta al interior, ignorando las protestas de Olivia. Él dudó por un momento antes de entrar a regañadientes por la puerta. Olivia lo siguió, sus movimientos rígidos y defensivos. De vuelta en la mesa, los postres a medio comer y las copas de vino vacías permanecían intactos, un recordatorio crudo de cuán lejos había girado la noche fuera de control. Hice un gesto a David para que tomara asiento, y tras una breve pausa, obedeció. Olivia permaneció de pie, sus brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. No sé qué estás tratando de lograr, dijo, su voz temblando de enojo. Estoy tratando de entender, dije, inclinándome hacia adelante. Estoy tratando de entender cómo la mujer con la que me casé se convirtió en alguien que pudo traicionarme tan completamente. Sus ojos se apartaron, incapaz de sostener mi mirada. David se movió incómodo en su asiento, el peso del enfrentamiento presionándolo. Dime, David, dije, volviendo mi atención hacia él, ¿qué te dijo ella sobre mí? ¿Que era controlador? ¿Que no la amaba? ¿Que estaba demasiado ocupado para darme cuenta? Tragó saliva, mirando a Olivia antes de responder. Dijo que eras distante, que ya no te importaba, que el matrimonio había terminado pero no querías admitirlo. Asentí, mis labios apretándose en una línea fina. ¿Y le creíste? No respondió, su silencio hablando por sí solo. Finalmente, Olivia habló, su voz defensiva. No es así, Marcus. Tú eras distante. Me excluiste. Te excluí, repetí, mi voz elevándose ligeramente. Trabajé 12 horas al día para mantener a esta familia. Sacrifiqué tiempo con mis amigos, mis pasatiempos, todo, para que pudieras tener la vida que querías. ¿Y así es como me lo pagas? Ella se estremeció, sus defensas desmoronándose. Cometí un error, dijo en voz baja. No, Olivia, dije, sacudiendo la cabeza, un error es olvidar un aniversario o perder una reserva para la cena. Lo que hiciste fue una elección deliberada, una serie de elecciones durante 2 años para mentir, engañar y destruir todo lo que construimos juntos. David se movió en su asiento, su incomodidad evidente. No sabía que había sido tanto tiempo, murmuró. Me volví hacia él, mi mirada firme. Y ahora lo sabes. Entonces, dime, David, ¿te molesta que ella nos haya estado mintiendo a los dos? Me miró fijamente, su mandíbula apretándose. Sí, admitió, me molesta.
La cabeza de Olivia se giró hacia él, sus ojos abiertos de par en par. David, no, interrumpió él, poniéndose de pie abruptamente. Necesito pensar. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejándonos a Olivia y a mí solos en la mesa. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Olivia se hundió en la silla que David había dejado vacía, sus hombros encorvándose mientras el peso de la noche la aplastaba. Marcus, dijo suavemente, su voz suplicante, ¿podemos hablar de esto, solo nosotros dos? La miré, mi expresión ilegible. ¿Por qué? ¿Para que puedas tejer otra mentira? ¿Para que puedas torcer la verdad a tu conveniencia? Lágrimas brotaron en sus ojos, pero no sentí simpatía. No quería que terminara así, susurró. Tampoco yo, respondí, poniéndome de pie, pero tú tomaste tus decisiones, Olivia. Ahora tienes que vivir con ellas. La dejé sentada allí, el peso de sus acciones finalmente hundiéndose. La puerta se cerró detrás de mí, y salí al aire fresco de la noche. David no estaba a la vista, y por primera vez esa noche sentí una calma que me envolvía. Olivia pensó que tenía el control, pero ahora la narrativa era mía. El aire de la noche era fresco mientras me alejaba del restaurante, el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí proporcionando una extraña sensación de finalidad. No miré atrás para ver si Olivia seguía sentada allí, su mundo desmoronándose pieza por pieza. No necesitaba hacerlo. Por primera vez en meses, tal vez años, tenía la ventaja, y no estaba dispuesto a soltarla. Caminé unas pocas cuadras antes de sacar mi teléfono y marcar a Alan. Mi investigador privado se había convertido en algo natural durante los últimos meses. Es hora, dije cuando contestó. Entendido, respondió Alan sin dudar. Enviaré todo a ella y a él. Estará en sus bandejas de entrada antes de que termine la noche. Hazlo público también, añadí, mi tono firme pero resuelto. Las personas más cercanas a nosotros necesitan saber qué ha estado haciendo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada, dije con firmeza antes de colgar. Para cuando regresé a casa, mi mente estaba acelerada, pero me sentía extrañamente tranquilo. Las ruedas ya estaban en movimiento, y no había forma de detenerlas ahora. Me serví un vaso de whisky, me senté en la mesa de la cocina y esperé. No pasó mucho tiempo. Mi teléfono vibró sin cesar con notificaciones, correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas inundándome. No respondí a ninguna de ellas. En cambio, abrí mi computadora portátil y entré en la cuenta anónima que Alan y yo habíamos creado semanas atrás. La evidencia estaba toda allí, fotos, capturas de pantalla de mensajes de texto y relatos detallados del affair de Olivia con David. Cada mentira que había dicho, cada traición que había cometido, todo estaba expuesto para que cualquiera lo viera. Observé cómo las vistas subían rápidamente, los comentarios llegando de amigos, familiares y conocidos. Algunos expresaban conmoción, otros disgusto, unos pocos, predeciblemente, intentaron defenderla, pero el consenso abrumador era claro, Olivia había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Mi teléfono vibró de nuevo, y esta vez miré la pantalla. Era Olivia, su nombre parpadeando en la pantalla me llenó de una mezcla de enojo y vindicación. Lo dejé sonar, pero llamó una y otra vez. Finalmente, contesté, mi tono tranquilo pero frío. ¿Qué quieres, Olivia? Su voz estaba frenética, temblando con una mezcla de enojo y miedo. ¿Qué demonios hiciste, Marcus? ¿Por qué harías esto? Porque lo haría, repetí, recostándome en mi silla. ¿Por qué no lo haría, Olivia? Pasaste 2 años destrozando nuestro matrimonio a mis espaldas. ¿Realmente pensaste que no habría consecuencias? Esto es cruel, escupió, su compostura desmoronándose. Estás tratando de arruinarme. No, dije con calma, tú te arruinaste sola. Solo estoy asegurándome de que todos sepan la verdad. Hubo un largo silencio al otro lado, roto solo por su respiración entrecortada. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. ¿Qué quieres de mí, Marcus? Suspiré, dejando mi vaso sobre la mesa. Lo que quería, Olivia, era una compañera,
Alguien en quien pudiera confiar, alguien que valorara la vida que construimos juntos. Pero dejaste claro que no eras esa persona. Así que ahora todo lo que quiero es que enfrentes las consecuencias de tus acciones. A la mañana siguiente, las repercusiones comenzaron en serio. Amigos mutuos empezaron a contactarme, expresando su conmoción y decepción por Olivia. Algunos cortaron lazos con ella por completo, no dispuestos a asociarse con alguien que había traicionado tan profundamente a su familia. David tampoco se libró. Su empleador, un prestigioso bufete de abogados, se enteró del escándalo y lo puso en licencia indefinida. Su reputación, cuidadosamente construida durante años, ahora estaba en ruinas. Y Olivia, ella intentó contraatacar, llamando a amigos y familiares mutuos para defender su caso, pero la evidencia era innegable, y cuanto más intentaba explicarlo, peor se veía. Unos días después, recibí una llamada de David. Casi no contesté, pero la curiosidad me venció. ¿Qué quieres?, pregunté, sin molestarme en ocultar mi desprecio. Solo, necesito saber por qué lo hiciste, dijo, su voz cargada de derrota. ¿Por qué airear todo así? Me recosté en mi silla, mirando por la ventana. Porque necesitaba saber cómo se siente, dije simplemente. Pensaste que podías entrar en mi vida, tomar a mi esposa y destruir a mi familia sin repercusiones. Estabas equivocado. No respondió, pero podía escuchar su respiración superficial al otro lado. Finalmente, murmuró, nunca quise que llegara tan lejos. Reí con amargura. Esa es la cosa con las elecciones, David. Tienen consecuencias, las quisieras o no. Para el final de la semana, Olivia apareció en la casa. Su rostro estaba pálido y demacrado, parecía que no había dormido en días. Su exterior, alguna vez perfecto, ahora estaba agrietado y roto. Marcus, comenzó, su voz temblando, ¿podemos hablar? Me quedé en la puerta, bloqueándole la entrada. No hay nada de qué hablar, Olivia. Hiciste tus elecciones, y ahora estás viviendo con ellas. Por favor, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Haré lo que sea para arreglar esto. Iré a terapia, cortaré contacto con David, solo no te rindas con nosotros. Sacudí la cabeza, mi expresión resuelta. Ya no hay un nosotros, Olivia. Tú terminaste con eso en el momento en que decidiste traicionarme. Sus hombros se hundieron, y por primera vez parecía verdaderamente derrotada. Sin otra palabra, se dio la vuelta y caminó por el camino de entrada, desapareciendo. Esa noche, mientras estaba sentado en la tranquilidad de la casa, sentí una extraña mezcla de emociones. Parte de mí estaba aliviada de que finalmente hubiera terminado, que la verdad estuviera a la vista y las mentiras quedaran atrás. Pero otra parte de mí lloraba por la vida que había perdido, el matrimonio, la familia, el futuro que había imaginado. Aún así, sabía una cosa con certeza, no fui yo quien destruyó eso. Esa carga era de Olivia, y la llevaría sola. Los días posteriores a la exposición pública de Olivia fueron nada menos que caóticos. Lo que había comenzado como un plan cuidadosamente ejecutado para revelar su traición ahora se había convertido en algo mucho más grande. Las ondas de sus acciones se extendieron más allá de nuestro hogar y tocaron cada rincón de su vida. Era como ver un accidente automovilístico en cámara lenta, y no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Amigos que alguna vez le fueron leales comenzaron a alejarse, las publicaciones en redes sociales que antes obtenían cientos de me gusta y comentarios ahora eran recibidas con silencio o abierta hostilidad. Los mensajes de texto y las llamadas con las que me bombardeó pasaron gradualmente de enojo y amenazas a desesperación y arrepentimiento. No respondía a ninguno de ellos. Olivia era un barco que se hundía rápido, y estaba descubriendo cuán frías podían ser las aguas de la traición. Para mí, las repercusiones no fueron tan caóticas, fueron extrañamente pacíficas, un contraste marcado con la tormenta que arrasaba su mundo. Me movía por mis días con un tranquilo sentido de propósito, enfocado en mis hijos y mi trabajo. Los niños habían sido mi prioridad desde el principio. Me aseguré de protegerlos del impacto total del drama, manteniendo sus rutinas lo más normales posible. Pero los niños son perceptivos, y sabían que algo estaba mal. ¿Dónde está mamá?, preguntó mi pequeño una noche en la cena, su tenedor pinchando su plato. Está quedándose en otro lugar por un tiempo,
dije con cuidado, no queriendo empañar su percepción de ella más de lo necesario. Pero yo estoy aquí, y lo superaremos juntos. Asintió solemnemente, claramente sin entender del todo, pero aceptando mis palabras de todos modos. Mi corazón dolía por ellos, merecían algo mejor que esto. Mientras tanto, la vida de Olivia continuaba desmoronándose. Perdió su trabajo en la firma de marketing, que aparentemente, la caída en desgracia de David la había arrastrado con él. Parecía que su compañía no estaba ansiosa por mantener empleados envueltos en un escándalo público. Buscó amigos mutuos, pero la mayoría ya había visto la evidencia. Era difícil argumentar contra fotos, mensajes de texto y videos que no dejaban espacio para interpretación. Escuché por rumores que se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Se habían ido los días de lujo y comodidad que había disfrutado en nuestra casa familiar. Ahora estaba sola, dejada para lidiar con la realidad de sus elecciones. Una tarde, recibí una llamada de Sara, la hermana de Olivia. Ella y yo siempre nos habíamos llevado bien, y estaba claro que estaba luchando por reconciliar a la hermana que amaba con la mujer que había hecho tanto daño. No sé qué decir, Marcus, comenzó, su voz pesada de arrepentimiento. Solo, no puedo creer que te hiciera esto, a ti, a los niños, a sí misma. Tampoco yo, admití, apoyándome contra la encimera de la cocina. Ha estado llamándome sin parar, continuó Sara, rogando por ayuda, diciendo que no quería que las cosas se salieran tanto de control. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, considerando su pregunta. No espero que la cortes, dije finalmente. Es tu hermana, pero no puedo dejarla volver a mi vida, Sara, no después de todo lo que ha hecho. Sara suspiró. Entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti y los niños si alguna vez necesitan algo. Gracias, dije, y lo dije en serio. El lado legal de las cosas avanzó rápidamente gracias a la montaña de evidencia que había recopilado. Mi abogado, Nathan, fue un bulldog en la corte, asegurándose de que la infidelidad de Olivia estuviera en el centro de todo. Cuando el juez me otorgó la custodia primaria de los niños, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Sabía que había hecho todo lo que estaba en mi poder para protegerlos y asegurar su futuro. Olivia luchó duro para retener algo de control, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Al final, el tribunal vio a través de sus intentos de pintarse como la víctima. Cuando se finalizó el divorcio, sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, tristeza y una persistente sensación de incredulidad de que así era como había terminado nuestra historia. Una tarde, mientras desempacaba cajas en mi nuevo hogar, recibí un mensaje de texto de David. David asterisco asterisco asterisco, ¿podemos encontrarnos? Necesito hablar. Miré el mensaje por un momento, debatiendo si responder. Al final, la curiosidad venció. Nos encontramos en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Él se veía rudo, su apariencia usualmente pulida había sido reemplazada por una cara sin afeitar y ropa arrugada. Te debo una disculpa, dijo tan pronto como se sentó. Tomé un sorbo de mi café, esperando a que continuara. No sabía que ella me estaba mintiendo, admitió. Me dijo que eras frío, controlador, que no te importaba a ella. Le creí. Fui un idiota. Dejé mi taza, encontrándome con su mirada. Fuiste un idiota, coincidí, pero eso no te absuelve de tu papel en todo esto. Sabías que estaba casada y la perseguiste de todos modos. Asintió, sus hombros encorvándose. Tienes razón. No tengo excusa. Por un momento, nos sentamos en silencio, el peso de todo lo que había pasado colgando pesadamente entre nosotros. ¿Qué quieres de mí, David?, pregunté finalmente. Suspiró. Nada. Solo, necesitaba decir que lo siento por todo. Asentí lentamente. Disculpa aceptada, pero no esperes perdón, no todavía. Es justo, dijo, poniéndose de pie para irse. Cuídate, Marcus. Tú también, respondí, aunque no estaba seguro de si lo decía en serio. Esa noche, mientras estaba sentado en el sofá con mis hijos viendo su película favorita, sentí que una sensación de paz se asentaba sobre mí. Las repercusiones habían sido devastadoras, pero también necesarias.
Habían despejado las mentiras, la traición y los elementos tóxicos de mi vida, dejando espacio para algo mejor. Por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo. La primera mañana en la nueva casa se sintió surrealista. El aire estaba silencioso, el tipo de silencio pacífico que había faltado en mi vida durante años. Los niños aún dormían arriba, sus risas y pasos aún por llenar las habitaciones vacías. Tomé mi café junto a la ventana, mirando el vecindario que lentamente se estaba convirtiendo en nuestro nuevo hogar. No era la gran casa que Olivia y yo habíamos compartido, esta era más pequeña, más acogedora y libre de los recuerdos que alguna vez habían atormentado cada rincón de mi antigua vida. No era solo una casa, era una pizarra en blanco. Seguir adelante no fue fácil, y nunca lo es después de una traición de esa magnitud. Pero encontré consuelo en las pequeñas cosas, la rutina, la estructura y el vínculo inquebrantable que compartía con mis hijos. Me enfoqué en construir un hogar para ellos, pieza por pieza. Los muebles fueron reorganizados, las paredes pintadas, y una nueva mesa de comedor se convirtió en el centro de nuestras comidas familiares. Una noche, mientras estábamos sentados alrededor de esa mesa comiendo pizza y hablando sobre su día, mi pequeño levantó la vista y preguntó, ¿crees que mamá volverá alguna vez? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y no pronunciada hasta ahora. Dejé mi rebanada, encontrándome con sus ojos amplios e inocentes. Mamá tomó algunas decisiones que lastimaron a nuestra familia, dije con cuidado, pero lo importante es que estamos seguros ahora y nos tenemos el uno al otro. Asintió, aunque podía ver que no entendía del todo. Tal vez no necesitaba hacerlo. Fue durante estos días más tranquilos que conocí a Claire. Era mi vecina, vivía en la casa de al lado. Habíamos intercambiado saludos corteses y asentimientos cuando me mudé por primera vez, pero no fue hasta que me vio luchando con una cortadora de césped terca que realmente hablamos. ¿Necesitas una mano?, llamó, acercándose con una sonrisa alegre. Podría usar toda la ayuda que pueda obtener, admití, retrocediendo mientras inspeccionaba la máquina. Ella manipuló algunos botones, le dio un fuerte tirón, y el motor rugió a la vida. Tienes que mostrarle quién manda, dijo con una risa. Reí, limpiándome las manos en mis jeans. Gracias, te debo una. No hay problema, dijo, extendiendo una mano. Soy Claire, por cierto. Marcus, respondí, estrechando su mano. Claire tenía una manera fácil de ser, el tipo de calidez que atraía a la gente. Durante las siguientes semanas, nos encontrábamos más a menudo, en la tienda de comestibles, en el parque con su perro, e incluso en la cafetería local. Cada vez intercambiábamos unas pocas palabras, y lentamente esos encuentros breves se convirtieron en conversaciones más largas. Ella supo de mis hijos, mi trabajo, e incluso un poco sobre lo que había pasado con Olivia. No entré en detalles, pero Claire tenía una forma de escuchar que me hacía sentir escuchado. Una tarde, llamó a mi puerta con un plato de cazuela en la mano. Pensé que podrías usar un descanso de cocinar, dijo, sonriendo. Los niños la adoraron de inmediato, y mientras estábamos sentados alrededor de la mesa comiendo su lasaña casera, sentí una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Claire se convirtió en una parte regular de nuestras vidas, aunque fui cuidadoso de no apresurar nada. La confianza era frágil, y no estaba listo para entregarla tan fácilmente. Pero con cada día que pasaba, ella se demostraba a sí misma en formas pequeñas pero significativas. Ayudó a mi hija con un proyecto escolar, le enseñó a mi hijo cómo hacer galletas, e incluso me prestó sus herramientas cuando decidí construir una casa en el árbol en el patio trasero. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en la casa del árbol, ella hizo una pausa, mirando la estructura con una sonrisa satisfecha. «Eres realmente bueno en esto», dijo. «Años de práctica», respondí, clavando otro clavo. Solía construir muebles antes de que la vida se complicara. Me miró, sus ojos suaves. «Deberías retomarlo. Claramente te apasiona». Sus palabras se quedaron conmigo, y esa noche, después de que los niños se durmieran, me encontré dibujando diseños para una nueva mesa de café. La presencia de Claire no solo trajo consuelo, trajo inspiración. Me recordó quién era antes de la traición de Olivia, antes de que la vida desgastara mi identidad. Comencé poco a poco, construyendo muebles en el garaje durante mi tiempo libre.
Lo que comenzó como un pasatiempo pronto se convirtió en un negocio paralelo. Claire me animó en cada paso del camino, ayudándome a comercializar mis piezas en línea e incluso encontrando clientes locales que apreciaban mi artesanía. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche viendo a los niños jugar en el patio, Claire se volvió hacia mí y dijo: «Eres un buen hombre, Marcus. No dejes que nadie te haga olvidarlo». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante tanto tiempo había dudado de mí mismo, preguntándome si la traición de Olivia era de alguna manera mi culpa. Pero Claire me recordó que valía más que el dolor que había soportado. Para cuando llegaron las fiestas, nuestra nueva casa se sentía como hogar. Los niños estaban prosperando, sus risas llenando cada rincón del espacio que habíamos construido juntos. Claire se unió a nosotros para la cena de Navidad, trayendo regalos para los niños y una botella de vino para mí. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, rodeados por la calidez de la familia y la amistad, me di cuenta de cuánto había avanzado. Esto era lo que parecía un nuevo comienzo, no perfecto, no sin sus desafíos, pero lleno de esperanza y posibilidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La llamada llegó tarde en la noche, justo cuando estaba acostando a los niños. No reconocí el número, pero algo me dijo que contestara. «Marcus», comenzó la voz al otro lado, vacilante y temblorosa. Era Olivia. «¿Qué quieres?», pregunté, manteniendo mi tono neutral pero firme. «Necesito tu ayuda», dijo, su voz quebrándose. «Todo se está derrumbando». Dejé que sus palabras colgaran en el aire, negándome a llenar el silencio. Esto ya no era mi problema. Congelaron mis cuentas, continuó, su desesperación filtrándose por la línea. «No puedo pagar el alquiler. Me despidieron de mi trabajo, y no sé qué hacer». Su admisión no me sorprendió. Había oído fragmentos a través de conocidos mutuos sobre cómo David la había abandonado, cómo su reputación había sido destruida por la misma evidencia que yo había hecho pública. «Lamento escuchar eso», dije secamente, «pero este es tu desastre, Olivia. Tú tomaste estas decisiones». «Lo sé», susurró, su voz apenas audible, pero no pensé que terminaría así. Su caída había sido rápida y brutal. Después de que se finalizó nuestro divorcio, luchó por encontrar un punto de apoyo estable. La evidencia de su infidelidad y engaño se había extendido por todas partes, empañando su reputación tanto personal como profesionalmente. David, el hombre por el que había arriesgado todo, cortó lazos con ella poco después de perder su trabajo. Sin su apoyo financiero o compañía, se quedó sola para valerse por sí misma. Su círculo social, alguna vez vibrante, se disolvió de la noche a la mañana. Amigos que antes acudían a sus cenas ahora evitaban sus llamadas. Los que se quedaron ofrecían poco más que lástima, no dispuestos a acercarse demasiado al caos que ella había creado. Se mudó a un pequeño apartamento destartalado en las afueras de la ciudad, muy lejos del lujo que alguna vez había disfrutado. Corrían rumores de que luchaba por llegar a fin de mes, tomando trabajos esporádicos para sobrevivir. A pesar de todo, Olivia aún intentó salvar su imagen. Escribió una publicación extensa en redes sociales, pintándose como víctima de las circunstancias y malentendidos. Pero Internet nunca olvida, y los comentarios fueron rápidos en recordarle la verdad. «¿No engañaste a tu esposo durante 2 años?», preguntó un usuario sin rodeos. «Tal vez intenta asumir tus acciones en lugar de jugar a la víctima», escribió otro. Su intento por controlar la narrativa salió espectacularmente mal, y eventualmente eliminó sus cuentas por completo. Mientras tanto, mi vida continuó avanzando. Los niños y yo nos habíamos establecido en una rutina cómoda, y Claire se había convertido en una parte integral de nuestras vidas. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva pieza de mobiliario en el garaje, Claire entró sosteniendo su teléfono. «¿Querrás ver esto?», dijo, entregándomelo. Era un artículo de noticias sobre el último escándalo de David, una demanda de su antiguo empleador acusándolo de malversación. Sus problemas financieros finalmente lo habían alcanzado, y parecía enfrentar serias consecuencias legales. «Parece que el karma está haciendo sus rondas», dije, devolviéndole el teléfono. Claire sonrió. «Es casi poético, ¿no es así?». Poco después, Olivia se comunicó de nuevo, esta vez en forma de una carta escrita a mano.
Él sobrellegó una mañana, sus bordes desgastados como si hubiera sido llevado a través de una tormenta. Debatí si abrirlo, decidiendo finalmente que necesitaba escuchar qué tenía que decir. La carta estaba llena de disculpas y arrepentimiento. Admitió sus errores, reconociendo el dolor que había causado y la familia que había destruido. Ahora veo cuán equivocada estaba, escribió. Pensé que estaba persiguiendo la felicidad, pero todo lo que encontré fue vacío. No espero tu perdón, pero necesitaba decir que lo siento. Por un breve momento, sentí una punzada de simpatía por ella, pero pasó rápidamente. Doblé la carta y la guardé en un cajón, decidiendo no responder. Sus disculpas, aunque sinceras, no podían deshacer el daño que había hecho. Meses después, escuché a través de Sara, la hermana de Olivia, que se había mudado de nuevo con sus padres. La habían recibido a regañadientes, su decepción evidente para cualquiera que hablara con ellos. Pasa la mayoría de sus días en su antigua habitación, confió Sara durante una llamada telefónica. Creo que finalmente está dándose cuenta de lo que perdió. Bien, dije simplemente. Sara dudó. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que pueda reconstruir su vida? Eso depende de ella, respondí, pero ha quemado demasiados puentes para volver a la mía. Para el final del año, Olivia había desaparecido en la oscuridad. La mujer que alguna vez había comandado atención en cada fiesta, que prosperaba con la validación y la admiración, ahora era una sombra de su antiguo yo. Su caída no fue solo resultado de mis acciones, fue una consecuencia de sus propias elecciones, su incapacidad para ver más allá de sus deseos egoístas. Y aunque parte de mí sentía un sentido de cierre, sabía que la verdadera paz no venía de su sufrimiento, sino de la vida que había reconstruido para mí y mis hijos. Esa noche, mientras estaba sentado en el porche viendo la puesta de sol, Claire se unió a mí con 2 tazas de café. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó, sentándose a mi lado. Sonreí, sacudiendo la cabeza. Solo pensando en cuánto hemos avanzado. Ella alcanzó mi mano, su toque cálido y reconfortante. Te mereces esto, Marcus. Todo. Y por primera vez en años, realmente le creí. La casa estaba tranquila, bañada en el resplandor dorado del sol de la tarde tardía. Los niños estaban en la fiesta de cumpleaños de un amigo, dándome un raro momento de soledad. Me senté en mi taller, lijando una pieza de nogal para una mesa de café personalizada. El rítmico raspado del papel de lija contra la madera era meditativo, un recordatorio constante de que reconstruir algo roto toma tiempo, esfuerzo y cuidado. Esto se había convertido en mi santuario. Cada vez que el peso del pasado amenazaba con regresar, me retiraba al taller, dejando que mis manos crearan lo que mi corazón aún estaba aprendiendo a procesar. Claire llegó más tarde esa noche, equilibrando un plato de cazuela en una mano y un ramo de flores en la otra. No tenías que hacer todo esto, dije, tomando el plato de ella y colocándolo en la encimera. Tienes razón, no tenía que hacerlo, respondió con una sonrisa burlona, pero quería. Además, a los niños les encanta mi lasagne. No estaba equivocada. Para cuando terminamos la cena, los niños habían devorado hasta el último bocado, dejándome poco más que una rebanada para guardar para el almuerzo del día siguiente. Mientras limpiábamos la cocina juntos, Claire me miró, su expresión seria. Estás haciendo un trabajo increíble con ellos, dijo. Gracias, respondí, secando un plato. Solo quiero asegurarme de que se sientan seguros y amados después de todo lo que han pasado. Merecen eso y más. Y tú también, dijo suavemente, sus ojos encontrándose con los míos. Nuestra relación había crecido lentamente, arraigada en la confianza y el respeto mutuo. Claire nunca me presionó para que hablara sobre mi pasado, pero cuando lo hice, escuchó sin juzgar. No pensé que volvería a ser capaz de confiar en alguien, admití una noche mientras estábamos sentados en el porche, los niños ya en la cama después de lo de Olivia. No estaba seguro de si siquiera quería intentarlo. Ella alcanzó mi mano, su agarre cálido y firme. La confianza toma tiempo, Marcus, y también la curación. Pero eres más fuerte de lo que piensas. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que terminara la conversación, una afirmación tranquila de que estaba avanzando en la dirección correcta. Una mañana, Claire apareció con una pila de tarjetas de presentación y una carpeta de ideas.
Estaba pensando, comenzó, esparciendo las tarjetas sobre la mesa, tu mobiliario es increíble, y la gente debería saberlo. ¿Por qué no convertir esto en un negocio a tiempo completo? Reí, sacudiendo la cabeza. Claire, apenas puedo seguir el ritmo de los pocos pedidos que tengo ahora. Exactamente, dijo, sus ojos brillando con determinación. Hay una demanda por lo que haces. Solo necesitamos organizarlo. No estaba equivocada. Con su ayuda, lancé un pequeño negocio creando piezas de mobiliario personalizadas para clientes locales. Claire manejó el marketing, configuró un sitio web y gestionó las redes sociales, mientras yo me enfocaba en la artesanía. En meses, el negocio despegó, y por primera vez en años sentí un sentido de propósito más allá de simplemente sobrevivir. Los niños prosperaron en nuestra nueva rutina también. Mi hijo se unió a un equipo de fútbol local, mientras que mi hija desarrolló una pasión por el arte. Claire se convirtió en una parte integral de sus vidas, asistiendo a juegos y ayudando con proyectos escolares. Una noche, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa de la cena, mi hija levantó la vista y dijo, Claire, ¿vas a casarte con papá? La pregunta nos tomó a ambos por sorpresa. Las mejillas de Claire se pusieron rosadas, y me miró, insegura de cómo responder. Bueno, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, eso es algo de lo que tu papá y yo tendríamos que hablar, pero siempre estaré aquí para ustedes, pase lo que pase. Su respuesta pareció satisfacer a mi hija, quien asintió y volvió a su plato. Pero más tarde esa noche, mientras Claire y yo estábamos sentados en el sofá, no pude evitar mencionarlo. Te quieren, ¿sabes? Dije, volviéndome hacia ella, y yo también. Ella sonrió, apoyando su cabeza contra mi hombro. Yo también los quiero, Marcus, a todos ustedes. El momento se sintió como un punto de inflexión, una confirmación de que la vida que estábamos construyendo juntos era real y duradera. Por primera vez en años, no estaba mirando por encima del hombro, esperando que cayera el otro zapato. Las cicatrices del pasado aún estaban allí, pero ya no me definían. En cambio, servían como un recordatorio de cuán lejos había llegado y cuánto tenía por delante. Meses después, estábamos en el patio trasero viendo a los niños perseguir luciérnagas bajo un dosel de estrellas. Claire me rodeó con sus brazos, su cabeza descansando contra mi pecho. ¿Alguna vez piensas en ella?, preguntó en voz baja. A veces, admití, pero no de la manera en que solía hacerlo. Ella es parte de mi pasado, y ahí es donde se quedará. Claire asintió, sus dedos entrelazándose con los míos. Me alegra que hayas encontrado paz. Yo también, dije, apretando mi agarre sobre ella. La noche terminó con los niños acurrucados en el sofá, sus risas aún resonando en las esquinas de la casa. Mientras los miraba, me di cuenta de que la esperanza y la curación no eran solo conceptos, que eran elecciones. Había elegido luchar por una vida mejor para mí y para mi familia, y al hacerlo había descubierto algo que pensé que había perdido para siempre, alegría. Habían pasado 5 años desde la cena que había destrozado mi mundo y me había puesto en un camino de redescubrimiento. El tiempo tenía una manera de suavizar los bordes ásperos del pasado, pero las lecciones que dejaba atrás estaban grabadas profundamente en quien me había convertido. La casa estaba viva con risas y movimiento. Claire, ahora mi esposa, estaba en la cocina horneando galletas con los niños, sus risitas derramándose en la sala de estar. Me senté en mi escritorio, revisando algunos planos de diseño para un nuevo cliente, pero los sonidos de mi familia seguían captando mi atención. Era el tipo de vida con el que alguna vez había soñado, una vida llena de amor, confianza y alegría simples, y era una que había luchado duro por construir. Mirando hacia atrás, era difícil creer cuánto había cambiado. Olivia se había comunicado unas pocas veces a lo largo de los años, siempre con alguna variación del mismo mensaje, arrepentimiento, disculpas y la esperanza de una conversación. Nunca respondí. Lo último que supe fue que aún vivía con sus padres, trabajando en una serie de trabajos esporádicos para llegar a fin de mes. La vida glamorosa y despreocupada que había perseguido con David se había desmoronado hacía mucho, dejándola con poco más que recuerdos de lo que había arrojado por la borda. David también había desaparecido en la oscuridad. Sus problemas legales le habían costado su carrera y reputación, y se había mudado a otro estado. En lo que a mí respectaba, ambos eran fantasmas,
restos de un capítulo que había cerrado hace mucho. La suave risa de Claire me sacó de mis pensamientos. Me volví para verla parada en la puerta, harina espolvoreando sus mejillas y una bandeja de galletas en sus manos. ¿Quieres una prueba de sabor?, preguntó, extendiendo la bandeja. Tomé una, mordiendo la galleta de chispas de chocolate caliente y pegajosa. Perfecta, dije, sonriendo. Ella se apoyó contra el marco de la puerta, mirándome con esa mirada fija y familiar. ¿Estás bien? Asentí. Solo pensando en lo afortunado que soy. Te lo mereces, dijo simplemente. Los niños irrumpieron en la habitación momentos después, arrastrándome hacia el patio trasero donde habíamos comenzado a plantar un pequeño jardín juntos. Mi hijo me mostró orgullosamente los primeros brotes que asomaban a través del suelo, mientras mi hija hacía 1.000.000 de preguntas sobre cómo crecen las plantas. Fue en estos pequeños momentos que encontré la mayor paz. La vida no era ostentosa ni extravagante, pero estaba llena de significado. Las cicatrices del pasado se habían desvanecido al fondo, eclipsadas por la calidez del presente. Más tarde esa noche, mientras los niños dormían y Claire y yo estábamos sentados en el porche, reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí. ¿Sabes?, dije, rompiendo el silencio cómodo, hubo un tiempo en que pensé que nunca sentiría este tipo de paz nuevamente. Claire alcanzó mi mano, su toque anclándome. Pero lo lograste, dijo suavemente, y construiste algo hermoso de las cenizas. Asentí, mi corazón lleno. No podría haberlo hecho sin ti. Ella sonrió, sus ojos brillando a la luz de la luna. Lo habrías hecho. Solo te ayudé a ver de lo que eras capaz. Al día siguiente, me senté a escribir una carta, no a Olivia, sino a mí mismo. No se trataba de culpa o enojo, se trataba de gratitud, gratitud por la fuerza que había encontrado, las lecciones que había aprendido y la vida que había reconstruido. Terminé la carta con una simple promesa: nunca olvidaré de dónde vengo, pero siempre me enfocaré en a dónde voy. Los años se extendían por delante, llenos de posibilidades. Habría desafíos, sin duda, pero me sentía listo para enfrentarlos. Mientras guardaba la carta en un cajón y me volvía hacia el sonido de Claire llamándome para la cena, sentí una profunda sensación de satisfacción. Esta era mi vida ahora, una vida por la que había luchado, ganado y atesorado. Y mientras me unía a mi familia en la mesa, la risa y el amor que me rodeaban, supe una cosa con certeza: los mejores capítulos de mi historia aún estaban por escribirse. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.